He estado leyendo y analizando las 50 páginas de documento que acaban de presentar Sumar y PSOE en su nuevo acuerdo de gobierno. Y además lo he comparado con el documento de gobierno que presentó Podemos y PSOE hace 4 años. Atentos porque hay cosas diferentes, cosas que me han llamado la atención y cosas que quería comentar sobre este nuevo acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Lo primero que vi una vez abrí el documento y me puse a ver y a analizar un poco qué era este documento y cómo había sido, es la portada. Y me llamó mucho la atención porque el título del documento es España avanza. Y yo dije, uy, esto a mí me suena, esto lo he leído yo en algún momento. Y es que efectivamente este era uno de los eslogans de la campaña de estas últimas elecciones del PSOE. Y me ha sorprendido, ¿no? Porque en un documento que a priori es un documento compartido, que representa un acuerdo de coalición entre dos partidos, además tiene los logos de Sumar y del PSOE, es un documento compartido, me ha sorprendido que de repente aparezca este eslogan del PSOE, ¿no? Me parece como muy significativo. Además, la tipografía que utiliza, no sé si soy yo o qué, que tengo la mente muy perversa, pero se parece un montón a la tipografía del PSOE. Entonces, veo una portada de un documento más de un partido que de dos. Pero bueno, esto es una tontería y esto es simplemente por comentarlo, que me había parecido. El documento en sí son 50 páginas, que es prácticamente lo mismo que el documento del acuerdo de gobierno que firmó Podemos y PSOE hace 4 años. En el caso de hace 4 años eran 49 páginas, ahora han sido 50, o sea, muy parejo, clavado, parece que lo hayan hecho posta. Y está separado por una serie de apartados, hay una especie de índice y los títulos pues son economía, transporte, derecho a la vivienda, salarios, ecologismo, bueno, es la típica distribución de como si fuera un programa electoral. En este caso, en el documento no hay un índice. Y si ya es complicado leer un programa o un documento de estos, si no me pones un índice, yo ya me muero. Y esto lo vuelvo a repetir como lo repetí en los otros vídeos que hice sobre los programas electorales. Los partidos tienen que mejorar y tienen que favorecer la accesibilidad a este tipo de documentos. Es decir, el objetivo tiene que ser, aparte de dar información y decir, oye, este es nuestro acuerdo de gobierno, hay que hacer que la gente lo pueda leer. Y no me puedes poner 50... Bueno, aquí son 50 páginas, los programas electorales a veces son 300. Tienes que intentar hacer un poco que la gente lo vea y que no sea el típico documento para que vea un becario de periodista y te saque una noticia con 3 puntos. Entonces, vamos a favorecer un poco que la gente normal pueda leer estas cosas. Lo primero que hice con este documento fue pasarlo a un software estadístico para que me contara cuántas veces aparecía cada palabra. Y estas palabras las ha representado en una nube de palabras, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo las palabras más grandes son las que más veces aparecen en este documento. Y así te permite ver visualmente sobre qué temas o sobre qué aspectos centra más el foco. En este nuevo documento de gobierno tenemos en el centro palabras como servicios, social, personas o sistema. Luego en un segundo nivel, alrededor de estas palabras más grandes, tenemos otras palabras como derechos, salud, públicos, empresas, España, empleo, y ya en un último nivel, ¿no? En el anillo exterior tenemos palabras clave como vivienda, mujeres, igualdad o trabajo. A ver, esto de por sí tampoco te dice mucho, ¿no? Pues son las típicas palabras que un partido o que un programa socialdemócrata tendría, o sea, no tienen mucho más. Pero claro, esto tienes que compararlo un poco, ¿no? Sí que es verdad que si tú esto lo comparas, por ejemplo, con el programa electoral de Vox o con el acuerdo electoral de PP y Vox, pues seguramente en el caso de Vox saldrían o tendrían más peso palabras como familia, España, hijos, ¿no? Local, españoles, ¿no? Pues tendrían más peso, entonces tú puedes ver un poco más la comparación. Entonces lo que hice fue comparar este documento de ahora con el de hace 4 o 5 años. Digo, oye, voy a ver si este acuerdo de gobierno ha cambiado, a ver qué aspectos han ganado peso y cuáles han perdido. Y en el acuerdo de gobierno de hace 4 años tampoco hay muchas diferencias que veamos. Las palabras del centro sí que es verdad que son social, sistema, derechos, medidas, que se parecen mucho a las que hay ahora en este documento, pero sí que hay una diferencia muy grande y me ha llamado la atención y creo que es significativa. Es decir, hay 2 palabras que había hace 4 años y que ahora no hay. Y son comunidades y autónomas. O sea, parece que en este nuevo documento se ha despojado y se ha dejado de lado completamente la cuestión sobre el modelo territorial. Estas referencias a las comunidades autónomas y al modelo de Estado. Y la intuición me llevaba a pensar lo contrario. Digo, ostras, lo lógico sería que ahora en este nuevo documento se hablara más del modelo territorial como una manera de hacer guiños y cesiones a estos partidos regionalistas independentistas que al final te van a apoyar, ¿no? Entonces, me ha extrañado muchísimo. Pero es que resulta que después de haber redactado el guión, encontré el porqué. Y es que resulta que salió una noticia en la que decía que el equipo de Pedro Sánchez y del PSOE habían vetado dentro de este acuerdo de gobierno esas referencias
Cataluña, a comunidades autónomas, a modelo territorial, digamos, habían sido muy cautos y ellos mismos dijeron, no vamos a introducir ningún tipo de referencia, no vaya a ser que se malinterprete, no vaya a ser que pueda haber discrepancias, y querían evitar cualquier tipo de cosa que pudiera generar conflicto, tensión y que pudiera afectar a las negociaciones. Han sido muy cautos en este sentido y ya os digo, me llamó la atención porque es que son dos palabras que antes estaban muy presentes y ahora no. El resto de palabras pues son muy parecidas entre los dos documentos. En cuanto a cosas que me han parecido llamativas, pues por ejemplo, al principio del documento hay una introducción, ¿no? Y en uno de los primeros párrafos dice, tras 1400 días de gobierno podemos afirmar que este gobierno, con humildad y no sé qué, ha sido todo un éxito. Esto es básicamente una estrategia de posicionamiento. O sea, ¿ha sido exitoso? Pues depende de qué indicadores, depende en base a qué. Eso cada uno podrá considerarlo exitoso o no, depende de qué indicadores mires, pues podrás medirlo de una manera u otra. Ahora bien, ellos dicen y ellos públicamente afirman, ha sido exitoso. Y es una manera de posicionarse y es una manera de que efectivamente se les vea como exitosos, lo hayan sido o no. Claro, también tenían un problema en este documento y es que es más fácil redactar un acuerdo de gobierno cuando vienes y sustituyes a un gobierno de otro color, porque imagínate que ahora fuera un gobierno después de que hubiera gobernado PP y Vox, pues es mucho más fácil redactar este gobierno, porque tú puedes echar la vista atrás y decir, bueno, qué mal qué mal los últimos años, qué mal todo, ahora vamos a cambiar las cosas. Claro, ahora era complicado porque muchas de las cosas que tú querías proponer y que querías llevar a cabo, podías haberlas llevado antes tú también. Entonces, eres tú mismo el que gobernó la pasada legislatura y eso, a la hora de elaborar este tipo de documentos y a la hora de vender esta idea de vamos a hacer un montón de cosas, vamos a seguir mejorando, es complicado. Entonces, bueno, han sostenido esa idea de que ha sido un gobierno exitoso. En la página número 10, en concreto, me ha parecido muy llamativo y he visto como una declaración de intenciones de lo que va a ser un poco el documento. Sobre todo la medida que se habló tanto y que fue tan polémica sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Básicamente, la página 10 o este punto es del que habla sobre todo de medidas y derechos laborales. Y básicamente tiene como una introducción, como una entradilla, un primer punto que dice: todas las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social. Y este es uno de los triunfos del PSOE. Es decir que todas estas medidas se van a llevar dentro del marco del diálogo social es, como decíamos el otro día en el vídeo, decir que no se van a imponer los cambios, sino que van a ser resultado de este diálogo entre sindicatos, empresarios, agentes sociales, grupos de interés. Entonces, claro, a mí esto me suena un poco una cláusula, un poco ambigua para cubrirte la espalda. Es decir, todas estas cosas son las que nos hemos propuesto hacer, pero van a salir de la mano del diálogo social. Entonces, si no salen adelante es porque el diálogo social o porque no ha salido, ¿no? Es como que ese ente abstracto que es el diálogo social no ha querido que salieran. Entonces, eso para mí es un éxito del PSOE, porque no te estás comprometiendo y pues ellos se cubren la espalda en caso de, pues imagínate que de repente los empresarios, o imagínate que de repente se arma un revuelo altísimo y tiene mucha oposición en grupos de interés y en lobbies. Bueno, pues así el PSOE se cubre la espalda. Entonces, claro, luego ves todo el resto de propuestas y dices, qué bien, pero claro, depende del diálogo social. Pues bueno, digamos, el PSOE no da un paso en falso, ¿no? O sea, si han aceptado que entrara esta propuesta de Sumar, porque estas 37,5 horas es una propuesta de Sumar y es la gran apuesta de Sumar, es el gran logro que ha conseguido Sumar en este acuerdo, ahora el PSOE lo ha aceptado con la condición de poner ellos el matiz y decir: será de acuerdo al diálogo social, no va a ser una imposición. Me ha parecido también muy curioso, ¿no? Como en muchos puntos también empezaban con la fórmula: seguiremos haciendo esto, continuaremos con lo que hicimos, porque claro, es lo que decía, ¿no? No puedes contraponer o no puedes decir que hay algo que no has hecho la pasada legislatura. Entonces, cada cosa que quieras hacer vas a tener que decir que vas a seguir haciéndolo, o que lo empezaste previamente, sea verdad o no. Y luego sí, en general en el documento creo que ha habido una mala comunicación, ya no en el documento en sí, que es un poco lo de menos, que lo leen 4 frikis, como somos nosotros, pero sí a la hora de explicar propuestas. Quiero decir, el tema de los aviones, hice un vídeo, si queréis la opinión entera está en ese vídeo. O sea, hay que aprender a explicar pedagógicamente estas cosas y sobre todo anticiparte a cuál va a ser la reacción. Porque tú puedes creer que tienes la mejor medida del mundo, que como no sepas explicarla bien o no se entienda, pues no va a servir para nada. Entonces, estos partidos tienen que anticiparse ya, y este tipo de medidas que pueden ser más polémicas, tú prepararte una serie de respuestas, tú prepararte las intervenciones, asegurarte de que todo el mundo entienda exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay que mejorar esa comunicación. Luego, el resto de apartados y de propuestas, pues ya os digo, son las típicas propuestas clásicas de un partido socialdemócrata. No es un programa y un acuerdo de gobierno comunista. No vamos a estar, esto no se va a transformar de repente en Corea del Norte. O sea, no. Y ya os digo, el resto de índices y de apartados, eso
supongo que ya en cada punto y en cada especialización o en cada tema, pues ya sea ecologismo, feminismo, vivienda y demás, pues supongo que habrá expertos en el tema que podrán desarrollar y podrán analizar mejor cada propuesta. Yo en este caso no es mi objetivo, es hacer una lectura más holística y general. Me parece un simple agregado de propuestas de los programas electorales, parece un programa electoral resumido, que bueno, también es un poco la idea de un programa de gobierno, ¿no? Coger propuestas de uno y de otros y juntarlas. Honestamente, me parece que este tipo de acuerdos no tienen ningún sentido. Me parece, honestamente, que no sirven para nada, más que para dar una rueda de prensa y decir, mira lo que vamos a hacer, porque no tienen, digamos, ningún mecanismo ni hay ninguna manera de asegurarte de que se van a cumplir. Es papel mojado, luego de repente pasan 3 años y se puede no haber cumplido ninguno de los puntos, como ya pasó en el pasado acuerdo. Entonces, bueno, a quien le sirvan estos documentos, bien, pero realmente a mí me sobran un poco, más que nada, porque es que no sirve de nada decir que vas a hacer esto y luego no hay ninguna manera de asegurarte de que lo vas a cumplir. Sumar para mí se la juega porque apuesta todo a que esa propuesta de la jornada laboral de 37 horas y media salga adelante, ya veremos si sale finalmente. Y como decía, tampoco tiene mucha utilidad el documento porque no da ningún guiño y no hay ninguna propuesta que vaya dirigida a los partidos independentistas o regionalistas que tienen que apoyarte, porque si por lo menos hubieras puesto medidas o cosas que puedan servir para desbloquear o para favorecer esas negociaciones, digo, vale, pues tiene sentido, ¿no? Lo han usado en las negociaciones. En este caso no, en este caso han evitado y han hecho completamente lo contrario. Por tanto, pues más inútil aún. Simplemente ahí tenéis el documento, podéis echarle un ojo más en profundidad. Este ha sido el acuerdo de gobierno. Un acuerdo de mínimos para decir esto es lo que vamos a hacer y es que a partir de aquí puede pasar cualquier cosa. No sé, ya os digo yo que los próximos 4 años de gobierno no se van a circunscribir únicamente a estas 50 páginas de documento. Así que nada, esto ha sido todo. Acuérdate de dejar un like y un comentario, que a mí me gusta leerlos y nos vemos en el próximo vídeo.